El susurro del vacío. Daniel había tenido siempre una obsesión con el concepto de la muerte. Era algo que le acompañaba como una sombra desde su adolescencia. Cada cumpleaños le recordaba que estaba más cerca de ese abismo insondable, y las noches de insomnio se llenaban de pensamientos inquietantes. ¿Qué pasa después? ¿Era el final un simple apagón, una nada infinita, o había algo más allá, algo que su mente no podía comprender? Estas preguntas, lejos de ser filosóficas, se habían convertido en una pesadilla constante, un eco aterrador que le taladraba el cerebro. Una noche, después de una semana en la que apenas había dormido por las angustias recurrentes, decidió hacer algo que nunca se había atrevido: investigar sobre la muerte en sus formas más oscuras. No sobre el duelo, ni las creencias religiosas, sino sobre el miedo real que experimentaban aquellos que se enfrentaban al final. ¿Qué sentían? ¿Qué veían? ¿Qué sabían en esos últimos momentos? Entre páginas web y foros, encontró algo que lo perturbó profundamente: testimonios de personas que habían estado al borde de la muerte y habían vuelto. Algunos hablaban de luces brillantes, de familiares esperándolos; otros, de oscuridad, una nada opresiva que los consumía. Pero lo que más le llamó la atención fue un comentario perdido en un foro olvidado, que simplemente decía: ellos te susurran antes del final. Esa frase le caló hasta los huesos. ¿Quiénes eran ellos? ¿Qué susurraban? Decidido a obtener respuestas, Daniel buscó más sobre el autor del comentario. No encontró nada, pero un mensaje privado apareció en su bandeja de entrada aquella misma noche. Venía de una cuenta anónima. Si realmente quieres saber lo que pasa después de la muerte, visita a Ánima. Ánima era una figura misteriosa, alguien que, según decían los rumores, podía mostrarte lo que ocurre más allá de la vida. No creía en esas cosas, pero el miedo y la curiosidad lo consumían, como un veneno lento. La idea de conocer lo que había después era tan tentadora que no pudo resistirse. Al día siguiente, tras seguir las instrucciones crípticas que había recibido, se encontró en un edificio en ruinas a las afueras de la ciudad. Al entrar, el aire era denso, pesado, y una sensación de vacío inundaba la sala. El ambiente olía a humedad y descomposición, y la oscuridad parecía tragarse todo. Al fondo, sentado en un sillón raído, estaba Ánima. Era una figura encorvada, cubierta con una capa oscura que ocultaba su rostro. Su voz era un susurro profundo, como el sonido de hojas muertas arrastradas por el viento. «Has venido a conocer el destino que te espera», dijo Ánima, sin levantar la vista. «Pero cuidado, no hay marcha atrás una vez que sepas lo que sucede». Daniel dudó por un segundo. Podía sentir el pánico en su pecho, como si su corazón supiera algo que su mente no quería aceptar. Pero asintió. Había llegado demasiado lejos. Ánima le ofreció un espejo pequeño, antiguo, cubierto de manchas oscuras y grietas. No había reflejo alguno en su superficie. «Mira en este espejo, y verás lo que hay más allá del umbral», susurró la figura. «Pero no esperes encontrar paz». Con manos temblorosas, Daniel sostuvo el espejo frente a su rostro y miró. Al principio, no vio nada. Solo un vacío infinito que parecía absorber toda la luz de la habitación. Pero lentamente, sombras comenzaron a tomar forma en la oscuridad. Eran figuras alargadas, espectrales, con rostros pálidos y huecos, flotando en el abismo. No tenían ojos, solo agujeros vacíos que lo miraban, sin verlo realmente. Y entonces, lo escuchó, un susurro débil, casi imperceptible. «Ya sabes que existimos. Y estamos esperando». Daniel retrocedió, soltando el espejo, pero el susurro no se detuvo. Era como si se hubiera grabado en su mente. Intentó taparse los oídos, pero no había escapatoria. Las voces hablaban, no a través de sus oídos, sino dentro de su cabeza. La muerte no es el fin, pero lo que viene después es peor. Sintió un escalofrío recorrer su cuerpo mientras las sombras en el espejo se movían con lentitud, acercándose a él. No eran seres vivos, no eran almas perdidas. Eran algo más. Algo peor. Algo que estaba más allá de la comprensión humana. Y entonces lo comprendió: la muerte no era el final, pero lo que venía después no era paz ni consuelo.
Era un vacío sin fin, una eternidad siendo observado por esos seres, atrapado en su presencia, sin escapatoria. Daniel gritó, pero su voz se perdió en el aire denso. Quiso huir, pero sus piernas no le respondían. Ánima se levantó lentamente, acercándose a él, mientras susurraba con aquella voz grave y antigua. ¿Has visto el vacío? Ahora ya sabes la verdad. Pero no puedes deshacer lo que has visto. Daniel salió corriendo de aquel lugar, pero el susurro lo acompañaba, constante, retumbando en su cabeza día y noche. No podía escapar de lo que había aprendido. La incertidumbre de no saber qué ocurría después de la muerte había sido reemplazada por algo mucho peor, la certeza de un destino más oscuro que el olvido. Desde esa noche, vivía sabiendo que su fin sería algo más que el cese de la vida. Y, cada vez que cerraba los ojos, sentía las sombras acercándose, susurrándole en la oscuridad. Esperaban, y él sabía que algún día, cuando llegara su hora, sería reclamado por el vacío. Y entonces, no habría escape. Cada día que pasaba, la ansiedad lo consumía más. La incertidumbre de lo que le esperaba al final ya no era una pregunta, sino una condena.